Hola, ¿qué tal maestro? Mi nombre es Efraín Domínguez Martínez, con matrícula 2030-24 de la carrera Ingeniería Mecatrónica, sexto grado Grupo C. El día de hoy voy a presentar y explicar mi simulación arranque en cascada con el uso de temporizadores a la conexión y desconexión. El circuito de fuerza consta de línea de alimentación, tres disyuntores trifásicos, tres contactores triples, tres relés térmicos y tres motores trifásicos. Cada motor tiene la siguiente conexión. Vienen sus líneas de alimentación trifásica que se conecta al disyuntor trifásico que tiene disparo térmico, protección contra sobrecarga y disparo magnético con protección a cortocircuito. Este disyuntor trifásico protege directamente a las líneas y también a todos los componentes que de él están conectados. Después se conecta los contactores, normalmente abiertos, los cuales se van a cerrar cuando se energice la bobina a la que ellos están vinculados. Después está conectado el relé térmico, el cual protege a sobrecargas directamente al motor. Y por último está conectado el motor trifásico. Tanto el motor M1, el motor M2 y el motor M3 están conectados de la misma manera, como se explicó anteriormente. Ahora bien, el circuito de mando está conformado por la línea de alimentación, un disyuntor monofásico, el cual tiene protección a sobrecarga y a cortocircuito, y después están conectados los contactores del relé térmico. Cuando cualquiera de los relés térmicos se active, entonces el contacto normalmente cerrado del, del relé térmico se va a abrir, desenergizando directamente a todo el circuito y apagando los motores para protegerlos. También el contacto normalmente abierto del relé térmico, cuando este se active, se va a cerrar. Esto va a encender a un indicador luminoso que va a representar que hay una sobrecarga sobre el motor. Después de los contactos del relé térmico, está el botón de stop, el botón de start. Cuando se pulsa el botón de start, entonces se activa la bobina CR. Cuando se activa la bobina CR, entonces se cierra el contacto que está en paralelo con el botón de Start CR y este hace un enclavamiento, quedando la bobina CR energizada. Cuando la bobina CR esté energizada, todos sus contactos normalmente abiertos se van a usar aquí, se cierran. Entonces aquí, al cerrarse el contacto normalmente abierto CR, energiza al motor M1, a la bobina del motor M1. Entonces el motor M1 se enciende. Una vez que la bobina del motor M1 se activa, se cierra su contacto normalmente abierto. Y entonces se energiza el temporizador a la conexión TR3. Este temporizador a la conexión lo que va a hacer, o su función principal, es que cuando se energice va a empezar a contar. En este caso está programado a 5 segundos, va a empezar a contar esos 5 segundos, y cuando llegue a 0, cuando deje de contar, va a cerrar o abrir sus contactos de acuerdo a la conexión que se le haya puesto. En este caso se van a usar puros contactos abiertos. Entonces, cuando llegue a 0 el temporizador a la conexión, el contacto TR3 normalmente abierto se va a cerrar, energizando a la bobina del motor M2. Entonces el motor M2 se va a encender. Todos los contactos normalmente abiertos que están vinculados a la bobina del motor M2 se van a cerrar. Y aquí podemos visualizar que este contacto, cuando se cierra, va a energizar al temporizador a la desconexión TR1, y a la vez también va a energizar al temporizador a la conexión TR4. Como ya habíamos visto, el TR4, el temporizador de la conexión,
va a contar 5 segundos y va a cerrar sus contactos. Cuando se energiza el TR4 va a contar 5 segundos y después de esos 5 segundos va a cerrar su contacto normalmente abierto. Y al cerrarse este contacto va a energizar al motor M3, a la bobina del motor M3, encendiéndose el motor M3. Cuando la bobina se activa, entonces se van a cerrar los contactos normalmente abiertos de la bobina M3. Y por último va a energizar al temporizador a la desconexión TR2. Una vez finalizada esta secuencia de encendido, se procede a pasar a la secuencia de apagado. Para empezar la secuencia de apagado, se tiene que pulsar el botón de stop. Este botón de stop lo que va a hacer es desenergizar a la bobina CR. Cuando desenergiza a la bobina CR, no se apagan directamente todos los motores, todas las bobinas. Lo que va a suceder aquí es que se va a apagar directamente el motor M3. Y entonces al desactivarse el motor M3, entonces el TR2 va a dejar de llegarle energía. Entonces va a empezar su conteo. Aquí funciona la inversa al temporizador de la conexión. Este cuando se desenergiza va a empezar a contar, igual está programado a 5 segundos. Entonces cuando se apaga el motor M3, este TR2 temporizador a la desconexión va a empezar a contar 5 segundos. Una vez contados estos 5 segundos, entonces va a cerrar sus contactos que están vinculados a él y entonces va a apagar el motor M2. Apagando el motor M2 va a volver a contar con el temporizador a la desconexión TR1 otros 5 segundos y finalmente va a apagar al motor M1. Todo esto queda resumido así. Cuando se presiona el botón de Start va a encenderse de una vez el motor M1. Después de 5 segundos va a encenderse el motor M2. Después de 5 segundos va a encenderse el motor M3. Cuando se pulse el botón de paro, se va a apagar directamente el motor M3. Después de 5 segundos se va a apagar el motor M2. Y después de haberse apagado el motor M2, va a contar 5 segundos para apagarse el motor M1. Una vez explicado así, se procede a la simulación. Se ha hecho que los temporizadores están configurados a 5 segundos, pero se ha hecho un poco más rápido para que no tarde mucho ahorita en el proceso de simulación. Encendemos nuestros disyuntores y presionamos nuestro botón de Start. Aquí vamos a ver en TR3, hay que poner la vista ahí, que va a empezar a contar cuando se vaya a energizar. Y una vez contando va a encenderse el motor M2. Una vez terminando de contar va a encenderse el motor M2. Ahí está. 3, 2, 1, se enciende el motor M2. 3, 2, 1 y se enciende el motor M3. Y ya ahí acabó, ¿no? Ahora cuando nosotros vamos a presionar el botón de stop, aquí nuestro temporizador a la desconexión está energizado, entonces se va a desenergizar. Una vez desenergizándose, va a empezar el conteo y va a ir apagando después de 5 segundos. Stop, se apaga el motor M3, cuenta, se apaga el motor M1 y después de 5 segundos se apaga el motor M1. Y aquí lo podemos visualizar. Vamos a ver más de cerca el circuito de fuerza, de control, perdón. A ver, Start.
Aquí vamos a visualizar en TR3 cómo va a contar 5 segundos, va a encender la bobina del motor M2, después va a activar todo esto, se va a activar el TR4, va a contar 5 segundos más y va a activar el motor M3. Nuestro disyuntor y start. 4, 3, 2, 1, enciende motor M2, 4, 3, 2, 1, enciende motor M3. Apagado, se apaga el motor M3, empieza a contar TR2 y se apaga el motor M2, empieza a contar TR1 y se apaga el motor M1. Ahí vamos a ver. 4, 3, 2, 1, se apaga el motor M2, 4, 3, 2, 1, se apaga el motor M1. Y ahí queda nuestro circuito. El circuito. Gracias, maestro. Excelente día. Hasta luego.